promete ser más intenso que el de Brave Valkyrie, ganándose como el Drago el título del Bey prohibido. Así que veremos por qué la goma es tan letal y lo pondremos a prueba en batalla. Contemplen al Bey que no debería existir, ya que trasciende las leyes del mundo Blader. Incluso capaz de poseer al campeón Chrome Ryugu. Es Impact Drake. qué... Uy, uy, uy. Oh, espera. Espera. Se ve mejor de lo que creí, la neta. Está bien chido, chica. Está muy bonito. Ese rojo, porque es tuyo. Ahora sí siento envidia. No, este azul está muy bonito también. La goma, El que por Ruber. cierto sí se siente suavecita. Oye, esto se le va a bajar rapidísimo. Y tiene Ruber entre los huequitos. Curioso, ¿no? No creo que sea para amortiguar, ¿eh? No, es metal. No, Eso no solo es te va a como... apachurrar. Sí, sí. Es Y el para- metal. Yo creo que más bien está ahí en medio para agarrarse la goma, para que no se salga de ahí. ¿Ya viste las caritas del dragón ahí? Sí, están bien bonitas. No sé, me da algo el que sea en obra de Rubén también estas cosas. También se ve el muy centro. bonito. Sí, se ve muy salvaje este sujeto. Lo bueno es que gira a la derecha, entonces sí. Eso va a estar letal, o sea, porque es la fricción de la goma más aparte la inercia que lleva el metal, va a pegar durísimo. Esto es un shuriken. ¡Está abajo! ¡Ah! Casi sigue sin gustarme tanto el face. Pero la neta se ve tierno. Yo si lo ves parece un delfín. El face me gusta porque tiene más personalidad, o sea, no se ve un tatuaje, se ve una bestia real. Mandíbula de chat. Ah, obviamente. Me recuerda muchísimo a Dragoon F y me encantaba ese por las cositas rojas que se veían, que no eran rubber, eran de plástico. Y de hecho la forma es muy parecida, pero a la de Dragoon Galaxy Turbo. Recordemos que este sigue siendo homenaje directo a Dragoon, por eso tiene el logotipo de Bakuten escondido, pero es lo que no me cuadra, porque se supone que es el Bey prohibido, se lo da Omega Shiroboshi, la mala de esta temporada, que utiliza Pegasus. Me haría más sentido que fuera un Cobalt Drago, Impact Drago, en honor a Lightning el Drago, que ese era el Bey prohibido. Es de las que no creen Metal Fight. No, aparte, o sea, chica, no creo en Metal Fight, no es fan de metal. Pero, o sea, se le metió el chamuco al Chrome, como le pasaba a Ryuga. ¿Por qué con Dragoon y no con el Drago? Es lo único que no me hace coherencia. No me da pinta de ser un Bey malvado. Pero bueno, Ni modo. será poderoso y es precioso. Y lo que es mejor, viene con 960 asistente. Tremenda pieza. No. Hermosa. Uf. Preciosa pieza. Es de mis favoritas, la verdad. Parece una joya. Es que le ayuda un montón a mi Uy. otro Cobalt, entonces... Se ve increíble, aparte combinado con el Darks y como dijiste, una de los mejores Ratchet ya de cajón. Uf. Esto promete que no solo será bello, sino sumamente poderoso. Y ahora pasamos a la nueva pieza, nuevecita, Low Rush. Uy, esta cosa va a ser una sorpresa total. Yo creo que muchos la van a terminar usando mucho. Bueno, Es que sí, Rush ya era buena, ahora en Low Rush. Low Rush va a ser todavía mejor porque la otra, pues como era más alta, tendía a desequilibrarte más feo, pero... Un milímetro más chaparrita deberá hacerla aún más controlable y poderosa. Yo creo que sí, la voy a usar bastante. Vamos a ver... Wow. Está muy bonito. Siento como si fuera prota. O sea, no me intimida, vaya. Me encanta, asistente. Si no lo quieres, dame al delfín. Envidia.com. En el manga lo llamaron el Bey prohibido. Yo siento que en general es mucha referencia a Pues- el Drago. Y es como de que, o sea, se supone que el Rayuga creía que lo controlaba, pero lo terminaron controlando a él. ¿Qué tal que se transforma al final de la serie y se cae de un edificio? Porque vaya terapia este amigo. Y este es el sujeto que es más inconsistente. Porque, Tiene uno pues, pintado, uno izquierdo y uno derecho. De hecho, lo más raro es que hayan invertido, que hayan conservado el Drake y no el Cobalt. Ajá, también eso. Pero bueno, es el campeón, hace lo que quiere aquí. ¿Sabes qué espero? Que se empiece a corromper en la serie, se vuelva negro, oscuro, sí, loquísimo para que combine también con el lanzador, porque pues, ¿qué es esto? Supongo que fue para decir que no era el prota, que dijeran ya no se acuerden de Tyson. Sí, Ni de Jinga. pero el lanzador se ve de verdad de villano, poderoso. 10 de 10. 2 gramos. 6.2 gramos. 39.1. 47.1. ¡Wow! Totales. ¡Ah! ¡Wow! Ah, ok. ¿Cómo se fue a estampar ahí? Aparte, esto sí combina el rojo del estadio. Parece como si sacara alitas. Es que el rojo brilla bien bonito. Fíjate que ya girando sí se ve poseído por el Sí. rojo, ¿eh? Como se vuelve morado. Ahorita viéndolo se ve muy locochón. Tal vez esa era la intención. Wow. Si es así, los perdono porque se ve loquísimo. Es que es como si estuviera vivo, ardiendo. Sí se ve como que este sí parece que está sacando energía de alguna forma. Girando es una obra de arte. Obra de arte enojada. Ahora veamos por qué lo llaman el Bey prohibido. 3, 2, 1, let it. ¡Viene volando! ¡Ah, soy Dancer!
¡Tú eres Dragón! Tanto que ya no puedo avanzar tan rápido. ¡Ay, qué guamazo! Se vienen tiempos difíciles. En tiempos oscuros. Libera su poder, asistente. Ay, No está un tengas poco miedo. Tiene el combo perfecto prácticamente. Todo bien. Wow. ¿Eso cómo lo agarró? ¡Vamos al máximo! El poder de Maxi. Máximo se llamaría Máximo. Uy, no, era Max. Maximiliano. ¡Es el máximo! ¡Ay, qué guapo! ¡No más! ¡No! O sea, creo que el nombre de Impact es muy... ¡Ah! ¡No! ¿Qué pasa con los antes? Se agarraron ahí en la orilla, Pero sí entonces... cuenta. ¡Puedes contra Doran solo! ¡Vamos! ¡Uy, lo Y esquivé! según yo, el Max... ¡Oh! ¡Qué guamazo! ¡Pero no puedes con mi propia versión de ser protagonista! No es sencillo, si falla ese por ejemplo, él pudo hacer un golpe letal y como no le está fallando dando, todo, mira. pues ya no va a poder. ¡Oh! Ya. ¡Vamos! ¡No, esto es cierto! Yo creo que a ese punto ya es puro momento, no tanto... Mira, a ver. velocidad. ¡Oh, otro igual! Es el poder de la goma. Trae frenos ABS, básicamente. La tecnología. ¡Uy! ¡Oh, lo estalló! Está brutal este sujeto. Ya quiero ver cómo lo van a usar en... Pero somos dos. El tiburón. ¿Ah, sí? Como ya traigo la low flat para que veas. Low flat contra low rush y ahora tenemos a dos guapos peleando en el estadio por la supremacía. Bladen. Claramente uno ganó. ¡Vamos, Chupan, Chupan! ¡Aguanta como el... 2% de su poder. Rinoceronte, tú puedes. ¡Troncha, troncha, aguanta! ¡Ay, no, la mandó a volar! Se dio el lujo de agarrar vuelo y ¡pum! ¡Vamos, Leon Claw! ¡El poder de las... ¡Ay, qué fue! ¿Qué pasó? ¿Qué? El poder del rey de las bestias. Necesita impactos precisos. No se puede dar el lujo. ¡Ay, no! Se salvó de 2 puntos. Le gusta esa técnica. Chavo Ruco. Water Gale. ¡Ay, qué guamazo! Ya pegaron. Chocaron. No lo aguanta el Fénix. ¿O sí? ¿Qué? ¿Qué hizo? Lo embarró otra vez con la pared. Cuidado. ¿Qué hizo este sujeto? Hizo su A-Time Shift. ¡Ay! Tomó Ese es el pulso desde afuera, ¿viste? O sea, como Qué rebotó. tremenda técnica. ¿Sabes qué? Esa es una técnica que podrían usar en la serie. Cuidado con el pony. ¿Por qué los aloca tan feo? Mira, o sea, ¿qué está haciendo el pony? Por eso le dan miedo a Conchito. Este se video de un zorro que está como... ¡Uy! ¡Suena! ¡Me está sonando! ¡Oh! ¡Qué guamazo! ¡Wow! El otro, no. ¿Qué pasó? No va. No va que le gane. ¡Levántate! Oh. ¡Viene Durambo! ¡Ay, qué ¿Qué pesa esto? ¡No! ¡Esto va a explotar el mundo! Ya, Este se es calmaron. probablemente el enfrentamiento que veamos. ¡Uy! ¿Entonces qué? Probablemente algo que veamos. Eventualmente pasará. Eso estuvo cool. Let it. Agua. ¡Cuidadito, muchachito! Tremendo extreme. Let it. A ver, dicen que eres perfecto para destruir a Wizard Arrow. ¿O sí? ¡Mira, Lobito! ¡A ti no te da! ¡Esquívalo! ¡Ay! ¡Sopetazo venenoso le está dando! Levántate, Cobalt. Ese es el primero. Y Las nosotros barridas. la barrida. Let it. Cuidado con la abuelita. ¿Viste? Le hizo dar 3 vueltas al mundo entero. ¡Ay! Pero se está alejando. No. Vamos a ver, porque ahorita los ligeritos le están dando buena pelea, pero... No, pero la ya- abuelita. Ya no le dan las rodillas. Exactamente. Let it. Es su compañera. ¡Oh! ¿Qué hizo? Ay, no tengo idea, pero fue muy raro. Estalló primero. Estalló. Let it. ¡Vamos, poder de Cobalt! ¡Oh! Es que uno ya no es Cobalt. Uno ya no es Cobalt. Tú ya no eres lo que alguna vez fuiste. Ay, a ver, vamos a ver. Interesante, La primera de situación. cualización. Sí, porque aquí el Ruber no será igual. No. Gana Cobalt. ¡León Cresto! ¿Puedes? No fuera León Claw. Ay, eso fue muy patético. Para competir por preciosura. No más, está agarrando a la cereza, ¡Oh! Ay, lo ¡Oh! rebotó. Qué bonito se lo llevó. ¡Güey! ¡Ay! ¡Oh!
Wall de resistencia. Si fallas los ataques no me vas a hacer nada, te lo digo, te lo digo. Por física. ¿O sí? ¡Oh, sí! ¡El oso Shogi! ¡Yo sí te gano! ¡Oh! Por eso lo cancelaron. ¿Qué me Ni chance le da al Samurai. Tenemos el Crimson. ¡Oh! ¡Lo estalló! Se lo agarró en la orilla. Fuera. ¡Nada de Marchi! ¡Tú puedes! ¡Soy cool! ¡Soy un mago! Vamos a ver si hace lo de estabilizarse en su propio eje. Pues lo... ¡Oh! ¡No quiero más de esto, bichos! ¡Oh! Bien. Let it... ¡Cuidado! ¡Chocan desde el primer momento! ¡Oh! ¡No! Eso fue brutal. Lo hizo saltar y lo destruyó. ¡Auch! ¿Viste ese combo? Está fuerte. Bueno, muy épico y todo, pero ¿por qué el Ruber es tan temido? Basta con recordar a Judgment Joker, que te podía destruir de un solo impacto. O por supuesto al queridísimo Brave Valkyrie, que con esa doble capa de goma podía desgastar a todo rival. Y este gran poder se debe a la fricción, que en resumen es la fuerza que se genera cuando dos superficies entran en contacto. Y esta fuerza cambia según el material. O sea, hay cosas que deslizan mucho más suavecito y hay otras que prácticamente se aferran a la superficie. En este caso, el Ruber tiene mucho más fricción que el plástico de los Burst o el metal de los X. Así que en una batalla entre base del mismo sentido, cuando la goma pegue con el oponente, rozará y los frenará mucho más rápido. O sea que les bajará mucho más energía en cada impacto, además de que facilita estallarlos. Que potenciado con las formas agresivas que tienen los base de ataque, sus golpes son extraordinarios. Sin embargo, los beneficios solo ocurren con estas tres condiciones. 1. Que el base sea al menos del mismo peso que el rival, pero por supuesto entre más pesado, mucho mejor. Que gire al menos a la misma velocidad que el oponente, pero entre más rápido gire, más efectivo será. Y tercero, que esté bien apretado el base, de lo contrario, estallará muy fácil por su propio retroceso. De no cumplirse alguna de las anteriores, la goma actuará en tu contra. Prácticamente tú te frenarás y te llevarás todo el daño. Es por eso que los base con Ruber tienen dos grandes enemigos. El primero, que te esquiven, que falles los golpes iniciales cuando llevas más fuerza, porque como dijimos, entre más lento gires que el rival, será más fácil que el Ruber te frene a ti. Y segundo, las paredes. Chocar con las paredes es fatal para la goma, ya que todo el daño, todo el retroceso, todo el freno se lo lleva el Beyblade. Te desgasta energía, te manda a volar y hasta podría estallarte. Así que en efecto, el Ruber es un arma de doble filo. Sin embargo, considerando la velocidad que provee el Riel X, que es de los blades más pesados y que su punta es de las mejores para cuestiones agresivas manteniendo buena resistencia y buen control, podemos decir sin problema que Impact Drake ya es un combo perfecto. Todo queda en la habilidad del Blader para justamente golpear a los oponentes, evitar las paredes y liberar al Bey más poderoso de todo Beyblade X. Y este ha sido Impact Drake, un nombre que no le hace justicia a la ferocidad que posee con sus 3 Bs. Bestial, bello y bárbaro. Es como un combo perfecto y hasta con todo y lanzador. Es sin duda un lanzamiento impactante. Ganándose el título del Beyblade prohibido como lo presenta Omega Shirobosshi. Esperemos que le hagan justicia en el anime. Irónicamente, salió junto a Gasparín, uno de los bays más ligeros y redondos hasta ahora. ¿Será que nos dé una sorpresa o nos espante?